Bueno, pues sean bienvenidos equipo de PDL. El día de hoy vamos a estar compartiendo este segundo tema que lleva por título Vinculación intergeneracional y liderazgo en personas jóvenes en contextos rurales, ¿no? Y acá bueno, está enfocada a reconocer las condiciones, ¿no? En las cuales eh, se deberían de construir, ¿no? Para que más personas jóvenes participen, ¿no? De forma sostenible, ¿no? En nuestras organizaciones. Y para ello es muy importante que primero reconozcamos como cuál es el contexto, ¿no? De las personas jóvenes. Y bueno, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, ellos consideran una persona joven de 15 a 24 años. Sin embargo, pues esto es variable de acuerdo a nuestros contextos y lo que queramos estudiar, ¿no? Al menos acá en México, una persona joven a veces se toma el rango desde los 12 años hasta los 29, ¿no? Y sin embargo otros toman de 18 a 29, ¿no? Entonces es como muy variable e incluso la ONU a veces dice persona joven hasta 35 años, ¿no? Entonces, pero en términos generales se dice que de todas las personas jóvenes que existen a nivel mundial, el 50% vive en zonas rurales, ¿no? Entonces, esto implica un desafío, ¿no? Para las organizaciones que nos encontramos en este tipo de zonas, ¿no? Porque, como sabemos, pues hay diferentes desafíos, ¿no? Que eh, que viven las personas jóvenes, ¿no? Una es lo que dice acá, por ejemplo, que muy pocos tienen tenencia de la tierra, ¿no? Porque prácticamente se hereda, ¿no? Y muy pocos son los que al igual tienen un ingreso para poder comprar una tierra, ¿no? Y producir alimentos, ¿no? Entonces, casi siempre ahora sí que hasta que sus papás o su mamá decide darles un pedazo de tierra, pues es que ellos pueden producir alimentos, ¿no? O hacer una actividad productiva, ¿no? Otro desafío es la urbanización, ¿no? Como también que va muy vinculado a a otro desafío que es la migración, ¿no? Este deseo de mejorar su calidad de vida está muy vinculado a que tienes que irte a la ciudad a vivir, ¿no? O se genera como que ese contexto ideal para vivir, ¿no? Entonces, ese es un desafío, ¿no? Dentro de las juventudes rurales. El tercer desafío también es que tienen baja participación política en las tomas de decisiones, ¿no? O sea, si nosotros miramos las estructuras comunitarias, ¿no? Y políticas, pues no hay, son pocos jóvenes, ¿no? Los que están tomando decisiones, ¿no? Sobre qué es lo que les interesa, cómo lo quieren hacer, ¿no? Cuáles son sus inquietudes, ¿no? Y también la cuarta es que hay bajo acceso a financiamiento, ¿no? Eso también es un tema interesante porque muchas veces, a veces los financiamientos son restringidos, ¿no? O sea, piden que tenga cierto rango de edad, ¿no? Y muchos ya no se encuentran o tienen otras condiciones, ¿no? Las juventudes rurales generalmente también eh, presentan otras barreras, ¿no? Que, bueno, acá lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, el nivel de escolaridad, ¿no? El grado de ingreso, también que al menos acá en México tenemos índices muy altos de embarazo adolescente, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica, ¿no? Cuando quizás tú quieras acceder a financiamientos, ¿no? Entonces, bueno, estos son los cuatro desafíos, no sé si, Clau, y luego continúo. D'accord, on vous souhaite la bienvenue, équipe PDL. On va mentionner maintenant l'aspect sur l'intégration des jeunes. Ce serait la partie du mentorat.
On va parler de quelques données rurales comme les critères de l'âge. Et chez nous, quand même au Mexique, les jeunes sont considérés entre les 12 et les 29 ans, mais l'ONU considère parfois les jeunes jusqu'à 35 ans. Alors cela peut varier, n'est-ce pas? Et on va mentionner cette inclusion intergénérationnelle pour reconnaître les conditions où les jeunes participent et que cela se fasse à long terme dans nos associations. Et on peut mentionner que les 50% des jeunes vivent dans des zones rurales, et, ce qui représente différents défis. Et par exemple, ici, on peut observer le premier, les obstacles à l'accès à la terre, ce qui serait un problème pour cultiver la terre ou participer dans d'autres activités. Et la deuxième situation, l'urbanisation, qui représente un autre défi, parce que cela attire énormément le départ des jeunes aux grandes villes. Et le troisième aspect, si on observe, il y a une faible participation politique à la prise de décision. Il y a peu de jeunes qui prennent des décisions importantes pour cela qui représentent leurs intérêts. Et, et de même, pour le quatrième aspect, il y a une faible possibilité d'accès au financement. C'est un thème intéressant pour la restriction de l'âge ou les conditions pour l'accès au financement, comme par exemple la scolarité ou chez nous, dans les cas au Mexique, il y a un problème de grossesse et chez les adolescentes, etc., pour signaler une situation. Et on va mentionner les autres. Sí. Em, Otros desafíos que se han identificado en las personas jóvenes en contextos rurales es que aparte de que migran, ¿no? Por situaciones económicas, ¿no? En búsqueda de mayores oportunidades, ¿no? De empleo y de servicios, ¿no? También en algunos contextos, pues hay desplazamientos, ¿no? De sus medios de vida, ¿no? Porque ya se viven los territorios, hay conflictos armados, ¿no? Entonces, eso también empuja a que pues las personas jóvenes pues tengan, yo diría que más de necesidad, pues tengan que resolver, ¿no? Eh, y pues la forma es migrando, ¿no? Eh, Otro desafío es la falta de voluntad política. Esto implica que, aunque ya hay agendas, ¿no? Que se preocupan o para atender las necesidades de los jóvenes, de las personas jóvenes, aún falta que se generen, yo diría que los jóvenes tengan su propia voz, ¿no? Muchas veces pasa que hay personas, ¿no? Que estamos, ¿no? Decidiendo por ellos, pero realmente no ellos toman esos roles, ¿no? Entonces es muy importante también que, así como en nuestras organizaciones les abramos un espacio, ¿no? De tomas de decisiones, lo mismo pase en la política pública, ¿no? Donde ellos mismos puedan, ay, perdón, mm, desde su propia voz, ¿no? Ir dirigiendo esas acciones, ¿no? La penúltimo desafío es esto que comentaba previamente, ¿no? Que hay condiciones que viven las juventudes rurales, ¿no? Rezago educativo, ¿no? Bajos ingresos de sus papás o de de sus familias, ¿no? También se viven bajo acceso a servicios de salud, ¿no? De vivienda, ¿no? De servicios financieros. Entonces, esto aún más agudiza como la falta de oportunidades, ¿no? Si de por sí en las ciudades, ¿no? Está complejo, en las zonas rurales se agudiza más por las condiciones, ¿no? Eh, en que se vive, ¿no? Y esto también va vinculado ahora, ¿no? Con todo este tema de la infraestructura, ahora sí que de la inteligencia artificial y todo eso, ¿no? Y el acceso a nuevas formas de comunicarnos, ¿no? Que muchas veces en zonas rurales, pues
los servicios de internet, ¿no? O los recursos digitales que están disponibles, pues también son bajos, ¿no? Y escasos. Y eso también complejiza, ¿no? A que ellos se puedan incluir, ¿no? En las agendas, ¿no? De hecho, mm, a mí me llamaba la atención, ¿no? Por ejemplo, una comparación, ¿no? El otro día escuchaba que en China, por ejemplo, ya en algunas escuelas, pues ya se enseña inteligencia artificial, ¿no? Y aquí, yo que vivo en una zona rural, les preguntaba a niñas, niños que tienen aproximadamente 12 años, ¿no? Que si ellos tenían alguna idea de computación, ¿no? O qué les estaban enseñando, ¿no? Y me decían como que ellos les estaban enseñando a dibujar con una aplicación que se llama Paint, ¿no? Pero esa es una aplicación que yo la utilicé desde que yo estudiaba en esa edad, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se ve reflejado el rezago, ¿no? De quizás ciertas economías que están apostando más a infraestructura digital, ¿no? Y otras economías que no están invirtiendo en mejorar esas condiciones, ¿no? Entonces, eso también genera un desafío ahora sí que para las personas jóvenes. Sí. La suite serait l'immigration forcée. Et même s'il y a déjà quelques agendas locaux d'énonciation des besoins des jeunes, on n'entend pas encore le voix des jeunes. Et il y a aussi des conditions que les jeunes vivent, comme l'accès à l'éducation, au loyer, au financement, etc. Les conditions de l'entourage ne sont pas toujours favorables. Et finalement, les nouvelles formes de communication et l'accès aux services numériques. Et ici, je peux mentionner le cas de la Chine, où on apprend aux jeunes, aux enfants, l'utilisation de l'intelligence artificielle, tandis qu'au Mexique, j'ai déjà demandé un jour aux enfants ce qu'ils apprenaient à l'école pour utiliser un ordinateur, et ils m'ont dit qu'ils apprenaient à utiliser une application pour faire des dessins que j'avais appris quand j'étais jeune. Cela signifie que les conditions n'améliorent pas vraiment au rythme des innovations technologiques, et cela représente aussi un autre défi pour les jeunes, particulièrement pour les cas de la jeunesse rurale. Y bueno, teniendo presente todas estas condiciones, nosotros les vamos a compartir igualmente una metodología que se llama 3 Rs. Esta está basada en un enfoque para la inclusión del género en políticas públicas, pero nosotras también la hemos adaptado para la inclusión de personas jóvenes. Incluye de generar ciertas condiciones, que son 3, que es recursos, redes y reglas, ¿no? Para favorecer la participación. Y para empezar, me gustaría que nosotros bueno, antes de seguir, bueno, si gustas, claro. Ujú. D'accord. Et en tenant compte de la participation des jeunes, on va vous partager une méthodologie qu'on appelle de 3 R, ressources, réseaux et règles, et qui a été adaptée de la participation des femmes, mais qu'on a déjà utilisée aussi pour la participation des jeunes. Y bueno, para eso, para empezar con establecer estas condiciones, para las personas jóvenes es muy importante reconocer cuáles son sus preocupaciones y cuáles son sus intereses, ¿no? Creo que esas son las primeras dos preguntas que nos tendríamos que responder. Y no nosotros, sino más bien tendríamos que preguntarles a ellos y con base en ello, ir dirigiendo, ¿no? Al menos mm, dentro de
las personas jóvenes que nosotros conocemos, bueno, que nosotros somos parte de una organización campesina, una preocupación que ellas nos decían, porque la mayoría son mujeres, es que se quieren quedar a vivir acá, ¿no? Pero entonces ese es un interés, ¿no? Quieren quedarse a vivir acá, pero entonces la preocupación es cómo yo puedo vivir dignamente acá, ¿no? Con los recursos que tengo. Entonces, ahí al menos ya ellos nos están, pues sí, como estableciendo una ruta de por dónde podemos ir, ¿no? Alors, pour considérer cela, il faudrait établir les conditions telles que les préoccupations et les intérêts des jeunes, c'est-à-dire leur demander. On a demandé ici à une communauté paysanne, aux femmes, ce qu'elles voulaient faire. Elles nous ont répondu qu'elles voulaient rester et, et cela nous a permis d'établir déjà la route de ce qu'il fallait faire avec elles. Y bueno, vamos a empezar con el primer elemento que son las redes, ¿no? Y las redes son como que estas alianzas, ¿no? Que se pueden generar entre jóvenes, tanto de forma interna como externa. Entonces, de forma interna, ¿no? Es como podemos establecer ciertos roles, ¿no? Para que puedan coordinar ellos diferentes actividades, ¿no? Y cómo podemos también generar espacios de encuentro entre ellos, ¿no? Algo que nosotras hemos hecho, ¿no? Un ejemplo, voy a tomar el ejemplo de la cooperativa de café, ¿no? Es que sabemos que dentro de la producción de café, ¿no? Por ejemplo, las personas jóvenes no les interesa producir, ¿no? Ni transformar, ¿no? Ellas y ellos se ubican más en la parte de consumo, ¿no? Ya como siendo profesionales del sector cafetalero, ¿no? Entonces, en esta intención, lo que justamente se ha promovido es que entonces ellos lideren esa unidad de negocio, ¿no? Entonces, prácticamente ellos son quienes coordinan, ¿no? Las actividades, en este caso de la cafetería, porque es un área que ellos quieren que les llama la atención y en la cual se quieren seguir capacitando, ¿no? Entonces eso es muy importante y a partir de eso, entonces se van formando más perfiles, ¿no? En la misma organización y también se busca que ellos interactúen con otras personas jóvenes que también estén liderando otras iniciativas y eso tiene que ver con redes externas. Acá es muy importante, o al menos eso también yo lo he escuchado frecuentemente cuando participo en foros de jóvenes, es que dicen, me da gusto saber, ¿no? Que existen más jóvenes como yo, ¿no? O sea, el hecho de que ellos y ellas se vean reflejados en otros jóvenes, eso también es una forma de que ellos se sientan incentivados, ¿no? Entonces es muy importante que ellas y ellos conozcan otros jóvenes, ¿no? Que estén haciendo cosas similares o al menos que en condiciones similares estén haciendo acciones, ¿no? Em, y un ejemplo es que a veces, si nosotros sabemos que los jóvenes están produciendo agroecológicamente, entonces buscar redes, ¿no? Que también fomenten esos valores, ¿no? Entonces, al menos desde nuestra experiencia, hemos tenido buenos resultados, ¿no? Donde los jóvenes también se ven incentivados, ¿no? Por seguir participando en las actividades porque saben que en determinado momento pueden irse a un intercambio, ¿no? Pueden ir a otro país, ¿no? A conocer otras experiencias, ¿no? Entonces, eso también es una forma de ir favoreciendo la participación de las personas jóvenes, ¿no? Generando redes en el territorio, pero también redes, ahora sí que con otras regiones. Está apagado tu micrófono, Clau.
Gracias. Et voilà, en parlant des réseaux, le premier élément de la méthodologie des 3 R, il faut considérer les rôles qui intéressent les jeunes pour qu'ils puissent créer des points de rencontre. Un exemple pour la production de café qu'on a identifié pour les autres explications et dans la production du café. Et c'est qu'ils ne s'intéressent pas à la production et ils s'intéressent plutôt à la vente de café. Alors, on a pu renforcer cet intérêt avec la formation et des réseaux externes avec d'autres jeunes qui fassent pareil ailleurs. Comme ça, on peut chercher des réseaux pour renforcer les valeurs et ces liens vont de même encourager la formation et l'amélioration des compétences avec ces liens externes et qui soient disponibles dans d'autres rayons. El segundo elemento son las reglas, que eso es muy importante. Eh, una situación es que los invitemos, ¿no? Por ejemplo, a una reunión, ¿no? Y escuchar qué es lo que les preocupa, sus intereses. Y otra cosa es que ellos estén tomando decisión. Entonces, eh, justamente esa es la invitación, ¿no? Que nuestras organizaciones tengamos puestos, ¿no? O roles específicos que tengan que ser liderados por personas jóvenes, pero estos tienen que ser intencionados, o sea, no va a tardar, o sea, puede ser que se den de forma natural, pero o van a ser esporádicos o van a ser intermitentes, ¿no? O sea, si nada más lo hacemos así como que espontáneo. Pero si queremos que sí realmente sea constante y permanente, debe ser intencionado. Entonces, por eso la importancia de que si ya sabemos, ¿no? Que los jóvenes les interesa esa actividad, bueno, no solamente es que tengan que hacerlo, sino ellos tienen que decidir cómo hacerlo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. El segundo, lo que bueno, comentaba en la otra sesión, ¿no? Los diálogos intergeneracionales, generar espacios, ¿no? Donde ellas y ellos puedan eh, tener conversaciones o dialogar con personas que les puedan guiar, ¿no? Sobre los procesos, ¿no? Eh, También es importante que se cuenten, ¿no? O sea, cómo es que se ha llegado hasta ahí, ¿no? Para que ellos también tengan de alguna manera conciencia, ¿no? Y vean la importancia de su trabajo dentro de la organización, ¿no? Eso también es importante. Eh, y eso también implica a que si ya hay jóvenes que estén tomando decisiones, ¿no? En ciertas actividades, pues también los invitemos, ¿no? A sesiones de planeación más estratégica, ¿no? O sea, que no solo se queden de forma aislada esa participación, sino se tiene que integrar al resto de las decisiones de la organización. Y una última es que haya una capacitación y sensibilización constante. ¿Esto qué implica? Pues que proveerles, ¿no? De herramientas para que ellos se sigan mejorando, ¿no? En la labor que hacen y al mismo tiempo fortalezcan su identidad con el territorio, ¿no? Entonces, eso implica, ¿no? Por ejemplo, los valores que promovamos como a nivel organizativo, ¿no? El cuidado del medio ambiente, eh, la solidaridad, la cooperación, eso también se tiene que ir de alguna manera formando, ¿no? Entonces, eh, pues eso sería también como las tres reglas, ¿no? Que por así decirlo tendríamos que tener presentes en nuestras organizaciones. Un autre aspect très important sont les règles.
Inviter les jeunes et créer des rôles pour promouvoir la participation des jeunes, mais une participation continuelle avec l'intention de leur permettre de décider et de s'exprimer. Créer aussi des espaces pour dialoguer sur le processus pour qu'ils soient conscients de leur collaboration. Il serait important de les inviter aux séances où il y a l'organisation et de même qu'ils participent à une formation continuelle pour fortifier leur identité avec le terroir et les engagements à considérer avec les problématiques locales. Mm, y por último serían los recursos, que esto también tiene que ser intencionado, ¿no? O sea, no decir, ah, pues lo que me sobra o de esta misma actividad, pues ahí mismo participan los jóvenes, ¿no? Las personas jóvenes, no, no, desde un inicio se tiene que asignar un presupuesto que facilite esa participación, ¿no? Así que de las personas jóvenes. ¿Y qué, qué se puede considerar en ese presupuesto? Uno, pues, darles apoyo, ¿no? Para que tomen algún curso, ¿no? Eh, y eso implica, como dice acá, pues quizás proveerles de ayudas de transporte, ¿no? Pagarles un día para que ellos se puedan seguir capacitando. También la otra que va vinculada a las redes, ¿no? Facilitarles, ¿no? La movilidad nacional e internacional, ¿no? O sea, que realmente lo que ellos estén viviendo en su territorio lo vean como algo significativo, ¿no? Entonces, sí es importante tener recursos para que ellos puedan conocer otras culturas, ¿no? Eh, sin la necesidad de que tengan que emigrar, ¿no? Para poder conocerlas, ¿no? Otra parte muy importante es facilitar los espacios de conexión digital. ¿Eso qué quiere decir, no? Por lo menos tener un sitio para que ellos puedan conectarse a internet, ¿no? Equipos, ¿no? Para que puedan tomar, ¿no? Algunas capacitaciones, si así lo desean, ¿no? Entonces, que va vinculado también con el equipo y apoyo técnico, ¿no? Y también personas que puedan acompañarles en su proceso formativo, ¿no? Eso también. Pero dentro de la organización también es importante, o sea, que al menos haya una persona que esté acompañando ese proceso, ¿no? Sin que ella tome decisiones, sino más bien en caso de dudas, ¿no? O algo así, tengan alguien con quien puedan, recurrir, ¿no? Y eso es como algunas situaciones, ¿no? Que se podrían considerar con la parte de recursos. En su caso que quieren emprender, ¿no? O quieren facilitar el emprendimiento de personas jóvenes, entonces también se podría incluir, ¿no? Como un capital semilla, ¿no? Para poder financiar estos emprendimientos, ¿no? Pour finir, il y a l'aspect des ressources. Et on va tenir compte des ressources parce qu'il faut destiner un budget de participation pour appuyer la formation des jeunes, tenir compte par exemple de ce qu'il faudrait payer pour les transports au niveau national et international, s'ils auront besoin de guides, avoir des ressources pour cette mobilité permettra de connaître d'autres cultures mais sans migrer. Et il faut de même considérer la formation numérique, qu'il y ait un accompagnement, quelqu'un qui soit un soutien, qui puisse répondre aux questions, qui soit un guide, qui puisse eh, donner des solutions aux doutes. Et c'est pour cela il faudrait inclure un budget pour tous les besoins de l'inclusion des jeunes. Y pues prácticamente con esto estaríamos concluyendo esta propuesta de 3 R, redes, reglas y recursos, y ya nada más como una sugerencia o como una dinámica, ¿no? Que les invitamos a hacer,
es este, que es como para conocer preocupaciones e intereses, ¿no? Entonces es hacer un ejercicio con las personas jóvenes e ir explorando cada una de estas dimensiones, ¿no? En un primer momento, pues se les explica, ¿no? En qué consiste esto, o sea, con qué nos referimos al cuidado del cuerpo, o del cuidado del aspecto físico, el cuidado emocional, el cuidado espiritual, el cuidado mental, y a partir de eso, pues reconocer qué es lo que ellos o ellas hacen, ¿no? Y también quizás qué más les gustaría hacer con respecto a estas dimensiones. Entonces, eso a nosotras como personas que acompañamos esos procesos con jóvenes, pues también nos permite, eh, pues sí, hacer ese reconocimiento, ¿no? De quiénes son, cuáles son sus intereses, qué les gusta, ¿no? De hecho, nosotras apenas teníamos un taller con personas jóvenes de plan de vida y algo que hacía el facilitador era, antes de hablar de qué es lo que quieres hacer, primero vamos a reconocer quiénes somos, ¿no? O sea, quién es cada quien, qué es lo que te gusta y en tres palabras, o con tres objetos, descríbete, ¿no? Entonces, eso también es muy importante dentro del trabajo con las personas jóvenes, ¿no? Que ellas mismas se reconozcan y después nosotras o quienes acompañamos los procesos, pues también eh, los conozcamos un poco más, ¿no? Entonces, este sería un primer ejercicio. On vous propose aussi un exercice de diagnostic. Il s'agit d'explorer ces quatre dimensions. Pour la première partie, c'est reconnaître le corps. Et cela signifie expliquer de manière personnelle, se reconnaître dans cette dimension pour qu'ils sachent qui ils sont, ce qu'ils font et ce qu'ils aiment. Et reconnaître avant tout qui ils sont, et c'est très utile, et pour qu'ils se reconnaissent eux-mêmes et comme ça puissent intégrer les autres dimensions. Y ya por último, la importancia como de saber o de preguntar. También les queríamos compartir este ejercicio. Pero esto es prácticamente hacer estas dos preguntas, ¿no? ¿Qué nos preocupa como personas jóvenes y cuáles son nuestros intereses? Este ejercicio lo hicimos, había personas jóvenes y personas adultas, ¿no? Bueno, ya mayores a 35 años de edad. Entonces, lo que hicimos fue invitar, ¿no? A esas personas ya mayores que pensaran cuando eran jóvenes, ¿no? Cuando eran personas jóvenes y qué era eso que les preocupaba, ¿no? Y pues ya en conjunto en ese taller que hicimos, pues nos decían todas esto que les estoy mostrando y al mismo tiempo volvíamos a hacer el mismo ejercicio y qué es lo que les interesaba o qué les interesaría aprender, ¿no? En esa etapa de ser joven. ¿No? Entonces, nos parece interesante porque hay cosas, ¿no? Que de pronto nosotros como que damos por hecho, ¿no? Pero que ellos lo consideran importante, ¿no? Entonces, acá hay temas desde, por ejemplo, estabilidad emocional, ¿no? O sea, pareciera que eso no, a veces uno no le toma mucha importancia, pero para las personas jóvenes sí lo es, ¿no? O al menos en esa etapa de vida lo es, ¿no? Como que la otra es una vida en equilibrio, ¿no? Trabajar, ¿no? Y también otro de los supuestos que a veces se tiene con las personas jóvenes es que no les interesa trabajar el campo. Pero yo más bien digo, no es que no les interese, es que no hay condiciones, ¿no? O la forma en que se han construido esas relaciones pues no son dignas, ¿no? Entonces justamente es lo que ellos nos expresaban. Sí queremos trabajar el campo, pero sin explotación laboral, ¿no? O sí queremos vivir acá porque nos interesa cuidar el medio ambiente, pero nos interesa tener autonomía económica, ¿no? Entonces justamente como eso
que les interesa, o sea, es por eso es importante conocer, mejor dicho, sus intereses para de esa manera acompañarles y facilitarles las herramientas que les permitan, pues, estar bien, ¿no? De acuerdo a sus intereses. L'importance de promouvoir les intérêts collectifs serait déclenchée avec cet exercice. Et vous pouvez inviter des personnes plus âgées de 35 ans pour parler avec les jeunes des choses qu'ils aiment et de même pour que les personnes plus âgées puissent parler des choses auxquelles ils pensaient quand ils étaient jeunes. Et c'est intéressant pour connaître les soucis des jeunes, et comme par exemple la stabilité émotionnelle et les choses qu'ils n'aiment pas, les choses qu'ils pourraient proposer et peut-être un conflit comme labourer ou travailler la terre, mais s'ils ne s'intéressent pas à cela, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas les conditions, parce qu'ils ne veulent pas être exploités. Connaître ce qui intéresse les jeunes, c'est très important pour créer de même les conditions pour pouvoir faire attention à ces intérêts et pouvoir les intégrer dans un projet intergénérationnel. Y pues bueno, con esta herramienta que nosotros le decimos 3 Rs y estas recomendaciones que en algún momento les invitamos que las hagan en sus talleres o en una reunión, pues consideramos que es una forma de favorecer la participación de personas jóvenes. Y bueno, pues por nuestra parte sería todo. Y pues ya saben, cualquier duda sobre el contenido o lo que comentamos el día de hoy o lo que vean en los materiales, pues nos los pueden hacer llegar por correo. Et voilà, on finit comme ça en vous partageant cet outil qu'on appelle les 3 R avec des recommandations pour inclure la participation des jeunes. Et on vous suggère de les employer, de pouvoir les instaurer dans, par exemple, l'un de vos ateliers. Au cas où vous auriez des questions, des doutes, n'hésitez pas à nous contacter par mail. Et si vous avez des questions sur le matériel qu'on vous propose, et ce serait tout pour cette séance. Muchas gracias. Merci beaucoup.